Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Estoy... Bueno, dejadme seguir con la intro. Mira, entre una explosión, os lo explico, en una explosión supernova, entre una erupción volcánica y un auténtico huracán. Creo que solo me falta decir, oh yeah. Y digo esto porque hace literalmente un minuto antes de empezar el programa, teníamos aquí en nuestros estudios y seguimos teniéndolo a Xavi Cerro, que lo saludamos. Xavi, muy buenos días y bien hallado. Buenos días a todos. Rescatado en meses calurosos. Esto es que es porque no vino, la otra semana no pude venir, ¿no? Tenía que hacer el cierre de temporada para todos nuestros compañeros. Bueno, no, esa sonrisa, ese estado de bienestar que genera el buen sentido del humor, lo vamos a explicar. Porque hace un momento, Xavi, siempre hablamos un poco antes de empezar el programa, de grabar, porque es un clásico, ¿no? Y es por respeto y por cordialidad y compañerismo y por esta amistad ya que se fragua de hace tanto tiempo. Y me estaba hablando de los tres subyoes que tenemos. De mientras estaba en un conflicto, podríamos decir, acárico. De golpe y porrazo se conjugaban otras cuestiones como era el volcar un conocimiento, y ha habido aquí un mare magnum de tantas cosas que es que no me salían ni las palabras de lo bien que me lo estaba pasando. Bueno, ahora sí, Xavi, tenemos que deciros, y os recuerdo, sé que me lo habéis pedido ya en estos últimos años, ¿cuándo vuelve Xavi Cerro al Congreso Sapiens a ilustrarnos y a rompernos y a reconectarnos las neuronas? Pues este año tendremos a Xavi ya a las 11 de la mañana, el sábado 14 de octubre, nos va a hacer una conferencia junto con otros compañeros maravillosa, titulada Transhumanismo y los peligros del futuro. Xavi, no va a ser una conferencia cualquiera, ¿verdad? Bueno, quizás el título puede parecer un poquito amenazador, pero cuando digo los peligros del futuro, básicamente es lo que quiero acercaros a todos, como pienso que tengo el privilegio de conocer muy de cerca estos temas y estas tecnologías, es qué riesgos de cambio corren nuestras vidas. Por allí en la Edad Antigua había un señor que de repente descubrió el fuego, descubrió cómo hacerlo, cómo controlarlo y generarlo cuando él quería, y la sociedad cambió. Cuando más adelante otro señor descubrió que una cosa circular metía en un palo y otra cosa circular a otro lado, se llama eje y ruedas, la sociedad cambió. Entonces, los grandes descubrimientos tecnológicos de la sociedad, la rueda, el fuego y bueno, innumerables que han habido después, la radio, la televisión, han cambiado la sociedad, la han cambiado profundamente en la forma de entender la vida y de cómo vivimos la vida. Quizás no somos conscientes del todo, muchos de vosotros ya habéis nacido en la generación de Internet, pero ¿cuál pasaba cuando no había Internet? Las cartas, las postales, cuando ibas de viaje, que llegabas tú antes de viaje que la postal, o sea, estas cositas, ¿no? Pero ha cambiado mucho la forma de vivir la vida. Bien, pues hay unas herramientas en ciernes como son la IA, como son la biorrobótica, como son una serie de cuestiones, sobre todo me centraré en la conferencia en los temas relacionados con la IA, porque sé que son de interés general, que se habla mucho en los medios de comunicación mainstream, pero tampoco tenemos muy claro qué es esa herramienta. Es un destornillador, es un taladro, es un robot de cocina, lo hace todo. Bien, pues lo que os voy a intentar acercarlos a todo el que tenga la suerte de poder venir al Congreso es dónde ya esa herramienta se está utilizando, dónde se pretende utilizar y por qué los mismos desarrolladores de las inteligencias artificiales están pidiendo a gritos que por favor se legisle. Están pidiendo a gritos que se legisle ese campo porque hasta ellos no tienen mucha idea de qué puede pasar si continúan con ese vacío legal. Cuando alguien que se dedica a fabricar un invento es el primero que te
pide que por favor se le pongan barreras, trabas legales y límites, a mí me da muchísimo que pensar. Esto es la postura que pretendo que vosotros seáis conocedores, reflexionéis sobre ella, y si tenemos suerte y en algún momento nuestros políticos abordan estos temas tecnológicos, pues decidir qué personas queremos que nos representen para que lo aborden de una manera o de otra. Es curioso que recientemente se ha celebrado las primeras elecciones, digo primeras porque puede haber unas segundas, el 23 de julio en España, y yo, pues bueno, he ido siguiendo un poco los discursos. Molestamente no me gustaba porque en lugar de aportar, ¿cómo decirlo?, ideas, cosas que estimulan a la sociedad, parecía que solo era hablar del contrincante, del rival político y desacreditándolo, ¿no? Cual cosa me ha aburrido muchísimo. Pero, Xavi, una cuestión importante es nadie en ningún discurso político ha hablado de las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque tampoco hablan de tecnología. Si te das cuenta, cuando se tratan temas de tecnológicos en general, de internet o demás, si no es por un tema de recortes de derechos o de libertades o de noticias de antimonopolio de alguna empresa, ahora justo acaban de pactar de nuevo en la Unión Europea para que sí, los datos de los europeos vayan a Estados Unidos, cuando hace unos años era impensable, pues bueno, ya se ha aceptado, ¿no? Y esas cuestiones que nos afectan día a día, ya sea por desconocimiento, porque ellos mismos, vuelvo a recordar, de que para ser políticos una de las únicas pocas ocupaciones de este mundo donde la formación académica necesaria es ninguna. Entonces, quizás está fuera del alcance de su propio entendimiento. Estos señores ya sabemos que gastan muchos miles de euros o millones en asesorías porque realmente no saben ni de lo que hablan. Esa es la gran cuestión. Pero claro, eso sí que nos afecta. Es como un señor, imaginaros, vuelvo a este ejemplo, ¿no?, gráfico que os he hecho antes, de que un señor que no sabe ni lo que es un carro se pone a legislar sobre cómo tienen que circular los carros por las avenidas de Roma. Pero si usted no sabe ni lo que es un carro, ¿cómo va a venir usted a decirme esto? Pues un poquito quizás sea lo mismo, ¿no? De que quizás los políticos o no lo abordan por lo complejo del tema o no lo abordan por el desconocimiento social. No lo sé, es una cuestión que se le debería preguntar. A mí cuando hay estas preguntas abiertas, cuando los políticos arriesgan a que la ciudadanía les pregunte y te das cuenta que esas preguntas están dirigidas y seleccionadas para que esa persona sepa lo que debe contestar, nunca hay ese tipo de preguntas. Oiga, ¿para cuándo una legislación del TikTok? ¿Es o no es bueno para los niños? ¿Y Facebook? ¿Cómo podemos garantizar que una persona que sale de alta una red social tiene la edad mínima necesaria que la red social estipula para su uso? Esas son cuestiones que creo que a todos los padres les preocupan. Nadie habla de ello. Ahora, damos por normal de que los niños se envenenan o cogen información en sus cabecitas porque acceden a medios o a información que no deberían. Yo me recuerdo de ser pequeño y si me pillaba mi padre con una Playboy o con una Interview, pues tenía que dar muchas explicaciones. Francamente, y los que seáis de mi edad, seguro que, bueno, si sois hombres, obviamente, creo que a la chica no les pasará, pero como que era un contenido prohibido, ¿no? Es decir, y ahora eso ya no sucede. Entonces... Sí, tema interesante. Y, por ejemplo, hablabas de los políticos, ¿no? Que no hace falta tener la carrera política, no hace falta tener... unos estudios formativos para ser político, incluso ministro, y se tienen que rodear de asesores. Xavi, no sé si lo comentarás esto en tu conferencia, pero estamos a las puertas de que los asesores de los políticos ya a un paso estén abriéndose las puertas a que sean inteligencias artificiales en las cuales, en base a metadatos, en base a saber, por ejemplo, las reacciones del adversario político por sus análisis de la morfopsicología o la morfogénesis del comportamiento del rival, puedan llegar a asesorar en un debate político a un ministro o vete tú a saber qué. ¿Estamos a las puertas de esto? Ahí ya está pasando. Esas son de las que ya pasan. Se trata de vender, ¿no? Se trata de vender. Un partido político vende su idea, vende su sistema de gobierno, vende a las personas que te dicen que te van a dirigir. Lo que ha pasado en España es eso, te están vendiendo un producto. Bien, ¿tú crees que una empresa hace tiempo que no ha cogido ya la inteligencia artificial y ha generado el modelo perfecto de vendedor según el comprador? A ver, ¿qué acabas de decir, Xavi? Muy sencillo. Si yo fuese el representante de una empresa que debe comprar aluminio, ¿vale?, en grandes cantidades, y tengo 3 personas que me ofrecen aluminio, si una de ellas me pone como interlocutor en una videollamada a que soy hombre, heterosexual, de tal edad, vamos a buscarle una chica, una moza de 30 y pico años, ¿cómo le gustan? Morenas, altas, rubias, ¿vale? Se hace ese estudio y a mí
De repente me habla una persona que es de mi máximo agrado. Ojo, lo mismo si fuera una mujer, le ponen un hombre, o una mujer que averiguan que le gustan las mujeres, le ponen una mujer, es igual. O sea, aquí la orientación sexual es totalmente irrelevante. Es cuestión de ponerte y estudiarte según tus redes sociales y lo que pueda averiguar de ti, de tu mundo digital, cuál es la persona o el modelo de persona que más te gusta. Bueno, esto, Xavi, permíteme, esto que estamos ya dando un paso más allá, esto está pasando, ¿no? Siempre en reuniones de negocios en las que se pueden invertir o desinvertir miles de millones de euros, se ha estudiado en la mesa de negociación quién habrá, sus gustos, su comportamiento, cómo puedes entrarle para que cree cierta cordialidad. O, por ejemplo, vamos a algo más sencillo, más cercano, un partido de fútbol. Se estudia al rival desde el entrenador, los delanteros, los centrocampistas, la defensa, el portero, se estudia todo. Pero claro, esto lo estamos llevando ya a miles y miles de datos por segundo. Claro, esta persona que te digo yo, que te generan, tú eres capaz de mantener una videollamada con esa persona pensando que es real y es una inteligencia artificial que te está hablando. Lo que no significa que la persona no existe. Porque tú imagínate que yo me pongo cabezón de que quiero conocer a esa persona para cerrar el trato. No pasa nada. Si la persona realmente existe, es un modelo o una modelo a la cual su morfología la está utilizando la IA y el día que tenga que conocerla, esa persona se le dará una formación básica de lo que debe hacer y decir para comportarse como la IA y la tendrán en la reunión y yo la veré en carne y hueso. Pero nunca he hablado con ella realmente hasta ese día. Y esa persona, pues oye, si encima, y aquí dejo volar vuestra imaginación, ¿vale? La selecciono con unas habilidades o que se permite. Un atractivo, por ejemplo, puede... O que sea un prostituto o prostituta, las cosas como son, ¿vale? Pues escucha, ahí también se pueden cerrar tratos, ¿vale? Todos sabemos cómo se mueven los autonegocios y podría ser. Entonces, imaginaros, o sea, las posibilidades que tiene. ¿Vosotros creéis que una empresa que a lo mejor tiene que cerrar una compra de 50 millones de dólares en aluminio, no me voy a invertir $500,000 o $1 en garantizar la venta? Es una comisión. Y al final lo que necesito es un programador, una modelo, que luego esté dispuesta o no, ¿vale? Y luego que la IA eche horas hablando con esa persona ahí, camelándosela, y si hace falta que se enamoren, si me da igual. A mí me da igual, yo lo que quiero es vender. Con eso lo que quiero deciros es que ese asesor de políticos que tú decías, lo que se tiene que dedicar es a vender. Por lo tanto, el señor político que va a dar una charla en Madrid no puede dar la misma charla que da en Barcelona. Que no puede dar la misma charla que da en Santiago de Compostela, que no da la misma charla que está en Cádiz, y no da la misma charla que está en un pueblecito de la provincia de Cádiz. Y la IA le va a decir, ¿dónde pueblo estás? Pues aquí los problemas que tienes son este, y la semana pasada pasó esto con el Paco. Habla de esto, que es lo que ellos saben y les interesa. Eso es lo que puede hacer la IA por el político. Que vaya a cada pueblo, y muchas películas norteamericanas tocan este tema cuando se trata de un personaje que es el asesor del presidente, cosas por el estilo, y que lo tiene que mantener informado de cuál es el tema de interés de aquella gente. Cuando va a un pueblo perdido a la mano de Dios a decir, no, ellos están preocupados por el embalse que tienen arriba, que tiene grietas, y los demás les importa bien poco. Esto, por ejemplo, me hace recordar al expresidente de la Generalitat catalana, de Cataluña, el señor Jordi Pujol, que antes de hacer una visita en cualquier localidad se documentaba, él era médico, era muy inteligente, y aún está vivo, que se documentaba sobre pues la historia del pueblo, que esto siempre gusta, aquí ya los antiguos romanos, cuando, no sé qué, no sé cuántos, o tal, ¿sabes? Y aparte de esto, ¿no? O sea, pero esto estamos ya llevándolo, vuelvo a decir, a una profesionalidad extrema. Podríamos decir, ¿es real o irreal, pero es efectiva? Bueno, pues como tú me preguntabas, venid a la conferencia lo sabréis, porque va a ser partes de la conferencia que voy a dar, no son mías, son de ella, de la IA, y no vais a poder diferenciarlas. Os lo garantizo. ¿Qué dices? Por primera vez va a haber una conferencia en Sapiens de una IA. No hablaremos con ella, no interactuaremos, pero sí que parte de la exposición va a ser suya, hablando de ella. Qué interesante. No nos digas más. Bueno, de hecho, el 14 de octubre ya está aquí, Xavi. Vamos a hacer, recordemos, el congreso titulado... Es el primer congreso en el mundo... Ojo, amigos y amigas, en el mundo que no tiene palabras, solo cifras, titulado 3, 6, 9. Ahí lo dejamos.
¿Cómo te gusta, no, esta cifra? Bueno, tú hiciste una conferencia hace años atrás sobre Nikola Tesla. ¿Recuerdo, Xavi? Sí, también me acuerdo. Y lloramos en el escenario final. Sí. Y que recordamos que se celebra en el Hotel Roc Blanc, aquí en el Principado de Andorra, 14 de octubre. Y ese 14 de octubre, Xavi, en tu conferencia, ¿nos puedes dar otra traza más de lo que vas a hablar? ¿O lo dejamos allí? Sería desvelar demasiado, quizás, sí. Y lo que quiero causar es interés, es decir, sí que es cierto de que os voy a hablar de cuestiones actuales, o sea, voy a intentar explicaros lo que ya existe, o sea, que no es ciencia ficción, muchas de las cosas que ya imagináis, oye, al igual harán, no, sí se está haciendo. Es decir, vuelvo un poco a lo que ya he dicho en programas anteriores, ¿vale? La inteligencia artificial, las noticias que a nosotros nos salen en los medios principales de comunicación, hablan de la IA, en el 70% de las ocasiones, de la IA militar, de esta guerra que se lleva en China con Estados Unidos para el desarrollo de las IAs militares, ¿vale? Desde hace ya aproximadamente, quizás desde la Segunda Guerra Mundial, los mayores inversores en I+D del mundo son los ejércitos. Y particularmente el gobierno norteamericano y sus múltiples ramas como la Fuerza Aérea Norteamericana, el Pentágono, ¿vale? Y son los que más invierten, pero con diferencias, es decir, pero a lo mejor 20, 30, 40, 50 veces más que todas las empresas privadas juntas, ¿vale? Porque muchas de estas empresas privadas, a través del programa DARPA, ¿vale? Y lo vuelvo a mencionar, lo he dicho muchas veces, buscar DARPA en Google, tiene una web pública donde allí los militares piden a las empresas privadas lo que quieren hacer. Y si tú les presentas un proyecto, automáticamente te contratan y pasa a ser secreto, ya no se sabe nada más, tu empresa pasa a trabajar para los militares, pero ellos están allí diciendo, a ver, el que sepa hacer esto, que se venga para aquí, el que sepa hacer esto, que se venga para aquí, que dinero no nos falta. Es así de claro. Entonces, esta gente, lo que a nosotros nos llega de las IAs, lo que de la IA de Google, el ChatGPT y todas estas cositas, que estamos, he dicho muchas veces, entrenando gratuitamente para que luego nos lo vendan, son un niño de 5 años y Messi jugando a fútbol uno contra otro. Todos conocéis a Lionel Messi, ¿no? Seguro que sí, es una figura mundial. Bien, ponerlo a jugar contra un niño de 5 años. La IA militar es Messi. Y el niño de 5 años es la que nos van a querer vender a nosotros, como que es maravillosa, que nos hace el trabajo y tal. Messi es la IA militar, porque la IA militar lo que va buscando es un ejército autónomo. ¿A qué te refieres un ejército autónomo? ¿Que no hay generales? No hay ni un solo soldado humano. Ni uno. Ni uno. Coged la película más bizarra, más loca que os podáis imaginar del anime japonés, donde un tío desde un ordenador empieza a activar robots que están en silos subterráneos, tanques y aviones, todos controlados por ordenadores, y no existe ni un solo humano en ese ejército. Me das que pensar, desde las altas esferas y cúpulas militares de los ejércitos de todos los países, supongo, dentro de sus servicios de inteligencia e investigación, tendrán contemplado, o alguien se habrá planteado, oiga, que aquí nos vamos todos al paro, que desaparece el soldado, desaparecen los mandos. ¿Puede ser que esto llegue a acontecer, que el ejército sean inteligencias artificiales barra de aspecto humano o no, y que haya un aumento del paro del personal militar, Xavi? ¿Puede ser? No será inmediato, porque lo primero que sustituirán serán los soldados, que son los que mueren. Entonces, un conflicto sin bajas es muy deseable por cualquier nación. ¿Vale? Tú te alistas en el ejército, perdón, allí donde te necesiten, pero no habrán bajas nunca porque no van a combatir los humanos, van los robots. Esa gente, cuando se jubile, cuando se muera, simplemente no será sustituida. Simplemente no será sustituida. Yo no digo que los pongan en la calle, ni lo harán, porque el estamento militar protege a los suyos. Pero, poco a poco, se requerirán menos soldados. Cuando ya, por ejemplo, no sea necesario alistarse como soldado, que para ir al ejército solo sea para ser como mínimo un mando intermedio superior, con unos conocimientos mínimo de informática y de mecánica, para poder reparar y controlar los robots. Y el nuevo que entre tiene que saber eso, y si no, no pasa nada. Los que hayan ya se irán jubilando o licenciando. Recordad que muchos ejércitos están con contrato. En Estados Unidos son 10 años. Para los sin papeles. Y ya te licencian. Y ya está, punto. En los países que el servicio militar es obligatorio, suelen ser 1 año, 2, algunos 4. ¿Vale? Como en Israel, si no me equivoco, tiene uno de los servicios militares más largos. Pero luego te licencian. Pero como soldado, solo hacen militares de carrera los mandos. Y estos mandos cada vez se necesitarán menos,
Por lo tanto, las academias militares no tendrán tantas plazas, hasta que llegue un momento que el estamento militar, aquellos que realmente tienen los botones y los ordenadores para controlar ese ejército, que sean 100, 200, 300 personas, sobre un ejército, por ejemplo, comparando con el ejército que se considera que tiene hoy la República Popular China, de más de 2 millones de soldados, que 300 tíos me tienen controlados 5 millones de robots. Fantástico. Esto a nivel, no sé, de Ministerio de Defensa, de inversión, de presupuestos, ¿qué puede ser? ¿Que se invierta mucho más para este tipo de robots o realmente baje el presupuesto porque ya con unas tecnologías concretas reduce la inversión presupuestaria en soldados? Pues las películas de ciencia ficción nos dan la respuesta. ¿Qué cuesta más? Coger a un individuo de la calle, formarlo durante años para que aprenda a pegar un tiro con un fusil de francotirador, darle de comer todos los días, vestirlo, darle vocaciones, darle un sueldo, o coger una cadena de montaje, meter un bicharraco que tiene el fusil soldado al brazo, tiene un programa informático, él y sus 2000 hermanos, porque están fabricados en serie, y lo almaceno y lo tengo apagado sin gastar un duro hasta que lo necesite. No lo sé, mirarlo así. Creo que la respuesta es obvia y evidente. El coste de fabricación de un robot sí que es superior al coste de fabricación de un humano, que solo hace falta que dos personas, queriéndose o no, pues tengan una noche apasionada y se fabrica un humano. Vale, es gratis, ¿vale? El humano cuesta más, el robot cuesta más de hacer. Pero luego su mantenimiento, y sobre todo su eficacia, y sobre todo su falta total de ética y moral, lo hace totalmente confiable. Porque ¿acaso os imagináis, con toda la propaganda que se nos ha metido en la tele y el cine, a un ejército de marines entrando a saco en un colegio pegando tiros a los niños? No, por favor. El ejército de la libertad y la democracia mundial no mata niños. Bueno, que sepamos nosotros, ¿no? Pero ¿y el robot? ¿Al robot le importa un pijo? Perdóname la expresión. Le importa bien poquito. ¿Cuántos pilotos de drones, después de la guerra del Golfo, sufrieron estrés postraumático y depresiones y bajas al ser conscientes de que los drones que manejaban habían bombardeado y arrasado pueblos enteros y vieron las consecuencias de sus actos? Tuvieron un problema muy grande el ejército norteamericano cuando los controladores humanos, que estaban detrás de un videojuego con un joystick y una tele, se dieron cuenta de que aquellas imágenes que veían, aquellos misiles que lanzaban desde los drones, luego veían las imágenes reales de lo que habían hecho. Estás matando, aunque sea a distancia. Imaginaros que os ponéis al Call of Duty, pero que son personas reales. Hay alguna película de ciencia ficción que también ha tocado este extremo. Las depresiones eran tremendas. Yo no puedo estar formando a un tío para que pilote aviones, porque hay que saber ser piloto, para que a la tercera misión se me deprima y coja una baja por depresión, por favor. Esto nos diría cualquier general en esa división. A mí ponme tíos fiables. Entonces, ¿qué tienen que ser? O personas desalmadas, sin ningún tipo de empatía social, o sea, psicópatas, o como una máquina, que yo le doy una orden, la ejecuta y ya asumo yo las consecuencias. Y por ejemplo, no sé, en una guerra, y esto lo estamos viendo en el este de Europa, se ven los casos de soldados que desertan, que se escapan, otros que desertan de un ejército y se pasan al otro bando, de soldados que se rebelan contra las órdenes porque esa orden sabe que los va a llevar ya ni al cementerio, que los van a liquidar allí, con soldados robot. ¿Esto va a pasar? Obviamente no, a menos que no te lo piraten y le cambien la programación, va a ser que no. Otra cosa que, dentro de lo malo, ¿no? Siempre vamos a intentar ver un poco el lado positivo de las cosas, ¿no? Pese a que todo parezca súper negativo. Un ejército de robots, pese a que pues, será desalmado, ejecutará las órdenes y se supone que al final de la cadena habrá un señor que no será un desalmado genocida que irá matando a todo lo que se mueva, el robot lo que no hará son crímenes de guerra. No me veo un robot violando a la población local, no me veo un robot saqueando, no me veo un robot maltratando innecesariamente a un humano, porque es o lo mato o lo ignoro. Cosas de estas. Entonces, bueno, no lo justifico ni mucho menos. Ellos nos lo van a vender por ahí. Nos van a decir que el robot combatiente es mucho más fiable, que reconoce al enemigo, amigo y el enemigo, y que no comete crímenes de guerra porque en sus parámetros no lo tiene permitido. Que es una de las grandes lacras de los conflictos humanos, los crímenes de guerra, ¿no? Pero bueno, ya te digo, todo sujeto no a una ética superior, no a una moral intrínseca del robot, sino a una programación. Y como es una programación, es susceptible de ser alterada. Para acabar, una última pregunta, y que va relacionada con tu conferencia. ¿El futuro va a ser más tranquilo, más pacífico,
o vamos a tener muchos más peligros de los que a día de hoy, que no son pocos, están y se respiran en el ambiente? En mi opinión personal, el futuro no lo va a determinar la tecnología, sino los recursos naturales. La capacidad del acceso a los recursos naturales, el agua, la comida y su distribución adecuada. Si la tecnología no permite solucionar la gestión de los recursos naturales, nos espera un futuro muy convulso. Hoy leía una noticia de que se estimaba que en España se tiraban más de 1.000 toneladas de comida, 1 millón de toneladas de comida, perdón, 1 millón de toneladas de comida cada año en el turismo, en el sector de la hostelería, de comida no consumida, los tipos buffets, estos restaurantes que hacen comida a mansalva para los turistas y que se tiraba después sin aprovecharse en absoluto, ¿no? Obviamente es un dato como 50.000 millones más que podéis encontrar en internet por ejemplo, el gasto del agua. Sabéis que en España hay sequía, se estima que cada español gasta unos 50 litros por persona en verano. Para los turistas se calcula, no para el turista, no es el culpable, sino los centros hoteleros y turísticos consumen casi 800 litros por turista en sus centros. Hablamos de sequía, no hay agua en las playas y permitimos que los centros turísticos, para que sigan generando esa industria del turismo que España depende tanto, permitimos que el que viene aquí consuma el agua de 20 personas él solo porque tiene que tener su piscinita llena en el hotel. Bien, esas son las cosas que independientemente de que la tecnología nos avisará y nos dirá, oye, aquí eso estaba hecho, no tienen mucho sentido a nivel ético, pero ya te digo, no tienen que ver con la tecnología, tiene que ver con nosotros. ¿Cómo puede ser que te vayas ahora mismo a la costa catalana, incluso creo que en la valenciana pasa igual, ¿no? Cortes de agua, no hay agua en las playas para que te puedas quitar la sal y la arena, pero al lado tienes un resort con 3 piscinas, toboganes y fuentes que también está tirando agua pública. Perdona, le cierras la piscina a ese tío y lo que quieres mañana es vaya al mar. Esto está pasando, ¿eh? Aquí hay mucha indignación de por qué no hay ya las típicas duchas para desalinizarte cuando sales de la playa, que ya te vas a casa, al restaurante o a pasear o lo que sea, y después tienes que consumir esa agua en tus duchas, ¿no? Bueno, y que tienes el centro de al lado o un hotel que tiene la piscina, las duchas a tutiplén, perdona, que no es la misma agua. ¿Que es que ellos la traen embotellada para la piscina y sus duchas o qué? Esa es la cuestión. ¿Por qué hay privilegios para lo privado y no para lo público? Normalmente, lo que debería ser, y aquí es donde quizás sí que nos hace falta una IA que nos abra la vida y diga, no, esto no se hace así. Lo público tiene preferencia sobre lo privado. Si no tenemos agua para todos, lo normal es que se corte el agua en todas las casas, en todas, y las fuentes públicas distribuyan agua para toda la población, para que todo el mundo tenga acceso. Lo que no tiene sentido es cortar el acceso público y permitir el privado, y sobre todo allí donde se derrocha. Ese va a ser nuestro principal problema. Y estas IAs lo que tienen que venir es a decirle lo que muchos ya sabemos. Estáis distribuyendo de pena vuestros recursos. O lo cambiáis, o sí que vamos a tener un futuro complicado. Xavi Cerro, como siempre, el tiempo nos ha volado. Interesantes análisis, muy interesantes. No me cabe la menor duda que tu conferencia será una de las primeras espadas informativas, como siempre, y que, bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones de dónde estamos y hacia dónde vamos, porque lo pasado, pasado está. Y parece ser que el pasado nadie quiere aprender nada, no les puede recordar nada, y vamos a un futuro, ahí lo dejamos. Complicadito no, lo siguiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Decía un dicho que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Buscarla, esa frase es de un tío famoso. Y otra cosa, que sepáis que hoy traía otra noticia y Ferran, como siempre, me ha hecho improvisar todo el programa. Así que aunque no lo creáis, totalmente improvisado. Un abrazo muy caluroso para todos estos días, y espero veros en octubre allí en la conferencia. Que antes ya hablaremos en la radio. Amigos y amigas, de lo dicho aquí, interesantísimo. Vale la pena volver a escuchar esta entrevista porque hay entre líneas muy potentes y por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.